Hola, voy a compartirles hoy día Éxodo capítulo 16, una historia muy verídica. Y vamos a ver qué pasa cuando una persona o un creyente está descontento con las cosas que Dios le da. Okay? So, aquí vemos nosotros que Dios sacó a Israel de Egipto después de 430 años de esclavitud. Los libró, los trajo al monte Sinaí, le dio los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y le dio a Moisés las tablas para que les hablara a su pueblo. Entonces, vamos a ver acá qué pasó después de que ellos recibieron los mandamientos de Dios y cómo se comportaban ellos en el desierto. Y la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 16, dice, toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, que es el monte donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, las tablas. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Nos da todavía la fecha, ¿ok? La fecha. Y eso fue más o menos cuando está diciendo aquí, era el 15, era el día 15 del mes segundo después de la salida de Egipto. Estamos hablando abril, mayo, entre mayo y junio. Eso sucedió entre mayo y junio, ¿okay? En el calendario de los israelitas. El versículo 2 dice, allí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos juntos a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Wow, imagínense. Ellos habían, entre el grupo de los israelitas, habían grupos que realmente no creían en Dios, sino que ellos ya se habían mezclado con los dioses de Egipto. Pero estos eran hombres que trabajaban en contra de su propio pueblo. Eran judíos, eran israelitas, pero tenían mandos, tenían puestos para oprimir al pueblo de Dios. La misma gente, así como Mateo fue cobrador de impuestos, pero trabajaba para Roma, cobrándole impuestos a sus propios compatriotas. Y sus compatriotas lo veían a él como un traidor. Fíjese. Entonces, dice en el versículo 4, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones o mis mandamientos y quién no. Es algo muy interesante. Dios escucha las conversaciones que tenemos nosotros con otras personas. Y Dios escuchó la murmuración en contra de su siervo, Moisés, su ungido. Y Dios va a ponerlos en prueba. Dios nos pone en prueba si realmente nosotros obedecemos sus mandamientos. Porque sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos son buenos para nosotros. Aquí vemos que el Señor le dice a Moisés, los pondré a prueba. He escuchado, ya han murmurado. A Dios no le gusta la murmuración. Pero sin embargo,
Dios es bueno y misericordioso y les da el chance a ellos a que se arrepientan, que vean la gloria de Dios, que vean la gloria de Dios para que ellos glorifiquen al Señor, pongan su fe en el Señor. Entonces dice, en el sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recoge cada día. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas, por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto. Ellos sabían que Dios los había sacado de Egipto, pero sin embargo, sus corazones estaban duros. Y así hay mucha gente que todavía son cristianos y tienen duda del Señor y no están obedeciendo sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor Jesús nos enseña? El primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento, dijo el Señor Jesucristo, que es igual que el primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hoy día no vemos eso. Hoy día cada uno saca por su pellejo y no pones la confianza en Dios que Él provee, porque Dios es proveedor de todas las cosas. En nuestra oración diaria nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reconoce quién es el Dios en tu vida. Véngase tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, dice. Danos el pan nuestro, danos el pan de cada día, dánoslos hoy. Hoy día tiene sus propios problemas. Hoy día Él quiere bendecirte, pero hay muchos que retienen la bendición porque murmuran, porque no están contentos con lo que Dios les ha dado. Fíjense lo que dice acá el versículo 6. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas, por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto y por la mañana verán la gloria del Señor. Muchos de nosotros vemos la gloria del Señor cada día. Cada día. Oh, te voy a decir, hermano, hermana, yo siempre le pido al Señor que me proteja de accidentes, de enfermedades. Y gloria a Dios que lo ha hecho. Porque así hubiera sido peor. Yo tuve una caída en el trabajo. Me caí de la escalera. Y caí en el cemento. Ya no soy un joven. Ya no reboto. Pero gracias a Dios que no me fracturé ni un hueso. Ya tengo dolor de cintura. Gracias a Dios que provee el Señor para ir al doctor, para las medicinas. Gracias a Él, porque Él provee. Cuando le pedimos, cuando lo reconocemos a Él, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador. Alabado sea su nombre. Pero Él va a poner en prueba, nos va a poner en prueba cómo reaccionamos nosotros. Y hay muchos que han recibido, pero quieren más todavía. Pero fíjese lo que pasa acá en esta historia. Y Moisés añadió, por la tarde el Señor les va a dar carne para comer y por la mañana les va a dar pan en abundancia, pues ha oído que ustedes murmuraron contra Él. Él escucha, Él sabe lo que decimos nosotros. Y si murmuramos en contra de sus ungidos, en contra de un pastor, yo veo que hay mucha gente que murmuran, pero no saben lo que están diciendo, porque no conocen la palabra de Dios. No deberíamos de murmurar, al contrario, deberíamos de orar por los líderes de la iglesia. Orar
y callar. Claro que si tú ves algo que no está bien, tú vas a ir a hablar directamente con esa persona y llamarle la atención con amor en el Señor, para que se dé cuenta. Para esto estás orando, para que el Espíritu Santo, a la hora que tú hables, el Espíritu Santo obre en el corazón de esa persona. Porque Dios no quiere que se pierda, sino que regrese a los caminos del Señor. Pero tenemos que hablarle con amor y con denuedo, porque tenemos que decir la verdad, y la verdad duele. Pero no hay que ofendernos cuando le decimos a esa persona: he escuchado que tú has dicho esto y esto, o estás haciendo esto, o yo he visto que tú has hecho esto, y no es correcto delante de los ojos de Dios. Y quién sabe que el Espíritu Santo le dé el entendimiento para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Pero Él escucha lo que decimos, cómo lo decimos. Y fíjese lo que dice aquí, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. ¿Sí? Cuando hablamos mal del pastor o un siervo del Señor, no estamos hablando mal de él, estamos hablando en contra de Dios. Porque el Señor es el que hace la obra. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser siervos de Él y llevar el Evangelio de salvación. De repente tú no estás de acuerdo en muchas cosas, pero tráeselo al Señor, ora. Ora. Pablo dice, ora, para que el Señor me dé de nuevo y pueda hablar el Evangelio del Señor con poder de Dios. Alabado sea su nombre. Y dice, ustedes no están murmurando en contra de nosotros, sino en contra de Dios. Luego Moisés le dijo a Aarón, di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues Él ha escuchado sus murmuraciones. A pesar de que la murmuración es un pecado y trae consecuencias en la vida de uno, si pecamos, si desobedecemos los mandamientos de Dios, va a traer consecuencias en nuestra vida. Pero sin embargo, Dios nos da el chance. Ellos murmuraron, diciendo, ¿para qué nos sacas tú de Egipto? Allá en Egipto comía lomo saltado, pollo a la brasa, hasta llenarme. Y acá me vas a hacer morir de hambre. Y sin embargo Dios provee. Dice que el sol sale para el bueno y para el malo. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos y también cómo le hablamos nosotros a los líderes de la iglesia, al ungido de Dios. Y dice en el versículo 10, en el momento en que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto y la gloria del Señor se apareció en una nube. La gloria. Entonces, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Dios nos ama. Y Él quiere hacerte conocer su gloria. Pero tenemos que recibirlo. Y gracias a Moisés y a Aarón y a todos los líderes que tenían en ese tiempo, que guiaban al pueblo de Dios en los caminos de Dios, la gloria de Dios estaba con ellos, a pesar que habían grupos que no tenían fe, no creían. Y eran los que estaban murmurando. Pero sin embargo, Dios les hizo ver su gloria para que lo alaben, para que lo glorifiquen a Él. Y el versículo 12 dice, he oído murmurar a los israelitas, y eso es lo que le dijo Dios a Moisés. Habla con ellos y dile, al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios.
Él quiere manifestarse en tu vida. Si tú tienes alguna necesidad, pídeselo. Pídeselo. Póstrate ante Él y pídeles, Señor, necesito comer, necesito darle a mis hijos. Necesito, Señor, pagar este bill. Ayúdame en mi trabajo. Y Él va a manifestarse para que tú veas la gloria de Dios. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro pastor. Él es nuestro escudo. Él nos protege. Y aquí estamos viendo cómo el Señor es misericordioso. Porque si fuera otro Dios ya los hubiera echado para afuera. Pero Él está dando chance. Le está dando chance a que ellos vuelvan a Dios. Y dice, versículo 13, en aquella misma tarde vinieron cordonices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros, ¿y esto qué es? Y Moisés le dijo, este es el pan que el Señor les da como alimento. Es algo muy interesante. Es el pan. Y hoy día nosotros tenemos también el pan. El pan espiritual que vino del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea su nombre. Ya. El pan. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Él partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Y siempre háganlo. Y cada vez que lo hacen, acuérdense de mí, de lo que yo he hecho. Que he dado mi vida por ti. El pan. El Señor le dijo a los judíos, si ustedes no comen de mi cuerpo, no pueden tener parte en mi reino. Y por eso mismo que nosotros, cuando nos reunimos, tomamos la comunión, tomamos el pan y antes de comerlo meditamos diciendo, a ver a dónde he caído, a dónde he pecado. Y le pido perdón al Señor. Y Él me va a perdonar. Él me va a perdonar. Porque Él es el pan de la vida. Y aquí tienes la Biblia. Tienes la palabra del Señor para que te alimentes espiritualmente y puedas crecer y alabarlo y ver la gloria de Dios en tu vida y en la vida de otras personas porque estás orando. Porque el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y aquí vemos que le manda una escarcha. Ese es el alimento, el pan. Y dice, y esta es la orden que ha dado el Señor. Hay un mandamiento que da el Señor también. Recojan cada uno de ustedes lo que necesitan para comer. Y según el número de personas que haya en su casa, tomen más o menos 2 litros por persona. Y dice, los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada. Y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Gloria a Dios. Contentos, alegres. Y dice, cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Gloria a Dios. Dios provee. Y Él no nos va a dar más de lo que no podemos nosotros guardar. Porque vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa más adelante con aquellos que recogieron más. Fíjense. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día. Sí, algo muy interesante. Nosotros enseñamos la palabra de Dios. Porque Dios nos ha iluminado, nos ha llamado.
El pastor ha sido llamado para enseñar. Y él enseña la palabra de Dios. Estoy hablando de las iglesias donde enseñan la palabra de Dios. Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, letra por letra, como lo estamos haciendo en estos momentos. Y así vamos a crecer en el espíritu y en la verdad. Porque recibimos el pan espiritual. Nosotros, Moisés, mejor dicho, no estaba dando un mandamiento del hombre, sino estaba dando el mensaje que él recibió de Dios. Porque en esos momentos Dios estaba, mejor dicho, Moisés era el que intercede entre el hombre y Dios y el hombre. Y solamente él recibía el mensaje de Dios y se lo pasaba al pueblo. Pero no, muchos oyen, pero no están oyendo la voz del Espíritu Santo. Esta gente no cumplió los mandamientos de Dios, no le interesaron, sino que le interesó a ellos es la avaricia. Y hay muchos que se llaman cristianos y todavía les gusta la avaricia. No están contentos con lo que Dios le está dando. La palabra de Dios dice que tenemos que estar contentos en lo poco. Que en lo poco, si le somos fieles al Señor, en lo poco que nosotros recibimos de Él, Él nos va a aumentar más tarde. Esa es la prueba que tenemos en esta vida. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces dice acá, sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día. Pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Sí, la avaricia. Hay muchos que trabajan y trabajan y no le dan a Dios tiempo a Dios. Oiga, y menos pensado, todo el dinero que han guardado, viene una desgracia así, ¡pah! Y se fue. Se fue. Dios nos cuida, nos protege, nos da, pero no hay que ser ávaros. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Si Dios dice, escoge solamente 2 litros, agarra esos 2 litros, pero ellos agarraron más. Y dice que apestaba, que había gusanos. Y el olor era tremendo que Moisés se enojó con ellos. Dios nos pone a prueba si vamos a obedecerlo a Él o no. Y como sé que estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, es cuando yo no estoy cumpliéndolas y hago lo que me parece, lo que yo pienso, no lo que dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 21, cada uno recogía por la mañana lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Pero el 6º día recogían doble porción de comida, es decir, unos 4 litros por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contarle a Moisés y Moisés le dijo, eso es lo que el Señor ha ordenado. Mañana es sábado. No, la palabra sábado nos damos cuenta aquí que es la palabra de reposo. Y encontramos en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a versículo 20. Dice en los 10 mandamientos, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlos santos. Para mantenerlos santos, dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, hijas, a tus siervos, siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Extranjeros.
Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el 7º día. Y damos cuenta del 7º día. Es para descansar. 6 días trabajas y un día tienes que descansar. El sábado, el día de reposo, se hizo para el hombre, no para Dios, sino para el hombre. Dios no tiene que descansar. Él nunca descansa. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Pero nosotros sí necesitamos descansar. No está metido en el negocio, en la avaricia. Quiero más, quiero más, quiero más. El cuerpo se enferma. El espíritu se enferma. Porque necesitamos de Dios. Es como la batería de un carro. Si tú no la cargas, la batería del carro, va a llegar un momento en que el carro ya no va a funcionar, ya no te va a prender. Y tienes que cargarla. Y por eso mismo que le ponen un alternador para pasarle corriente y cargar la batería. ¿Sí? Muchos de nosotros, muchas personas que dicen ser cristianas, no están cargando su batería espiritual. La palabra de Dios es el cargador. Jesús de Nazaret es el que nos carga a nosotros. Y tenemos que nosotros tener esa relación con Él, estar conectado todos los días, no solamente un día de la semana, es todos los días. Pero hay un día que tenemos que descansar para que nuestro cuerpo se recupere, para estar unidos en la familia, porque muchas veces llegamos del trabajo, caramba, lo primero que hacemos es comer y nos vamos a dormir o a mirar televisión. Todos tenemos que descansar. Y al descansar vamos a estar con nuestros hijos, con la esposa, con la familia, dándole gloria a Dios, pasándola bien, orando, leyendo la palabra de Dios y hablando de la grandeza que Dios nos da y haciendo planes, nada más, pasándola bien. No necesitas trabajar, pensar que en este cliente o pensar en el trabajo que no terminaste. No, el Señor no quiere quiere que tú te enfoques en ese día especial, en Él solamente, para llenar tu copa, para llenar tu aceite, tu candelabro con aceite, para llenarte con el Espíritu Santo. Sí, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quería lo mejor para ellos. Entonces, esta es una ordenanza que Dios le dio a Moisés para su pueblo. Y eso es lo que el Señor ha ordenado. Pero ¿qué sucedió? Versículo 24 dice, de acuerdo con las órdenes de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que les había sobrado y no apestaba ni se llenó de gusanos. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, está escrito. Y está escrito para el bien tuyo. Y dice, entonces Moisés dijo, cómanlo hoy, que es el sábado consagrado al Señor, pues en ese día no encontrarán ustedes nada en el campo. Y muchas veces yo me he dado cuenta que van, ¿no?, y abren sus negocios el día domingo y viene solamente uno o dos, quién sabe. Y pierden todo un día en sus negocios. Deber de estar con la familia alabando a Dios. ¡Wow! Y dice aquí, porque Dios tiene un plan. ¿Sí? Dice que todo lo que habían cocinado
estaba bueno. Y dice el versículo 27, fíjese, algunos de ellos salieron el séptimo día a recoger algo, pero no encontraban nada. Y ese es el problema más grande. Muchos van a trabajar y no les salen bien las cosas también. Oh, ya. Estoy hablando aquellos que creen en Dios, que dicen creer en Dios, no el mundo, porque si el mundo no cree en Dios, ellos hacen sus negocios como ellos piensan. Pero nosotros debemos hacer nuestro negocio alineado con la palabra de Dios, porque es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. Estoy hablando al creyente, ¿ok? No hay que... Oh, bueno, yo conozco mucha gente. Sí, tú conocerás gente que creen en Dios solamente de boca, pero sus corazones están lejos de Él. Y Moisés le dice a esta gente, ¿hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Sí, cuidado con desobedecer los mandamientos y las enseñanzas del Señor. Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo, por eso el sexto día les doy comida para los 2 días. El sexto día el Señor va a duplicar. Siempre va a bendecir. Te va a bendecir cuando tú cumplas sus mandamientos. No estoy hablando de la salvación, porque eso no te salva. Pero sí te salva de no comer. ¿Ok? Así que el séptimo día cada uno debe de quedarse en su casa y no salir de ella. Ya. Descansar. Y muchos, no, ahora puedes, descansar en el Señor. Tu cuerpo necesita. Puedes irte también al río, a Cumbasa, a la playa, al parque, a distraerte con tus hijos en el Señor, ver la creación de Dios. Entonces la gente reposó el día séptimo. La mayoría comenzaron a reposar y a obedecer los mandamientos de Dios porque se dieron cuenta. Se dieron cuenta que es mejor obedecer los mandamientos de Dios que desobedecerlos. Y los israelitas llamaron maná. Maná. ¿Qué quiere decir maná? Maná, los nómadas de la península de Sinaí llamada maná a una sustancia resinosa que segregan ciertos insectos en las hojas del tamarisco, arbusto abundante en aquella región. Los israelitas llamaron maná a los que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como hojuelas con miel. Alabado sea el Señor. Vemos aquí nosotros que la obediencia a Dios es mejor. Dios va a bendecirnos cuando obedecemos sus mandamientos, cuando estamos cumpliendo sus mandamientos. Y uno de los mandamientos es que nosotros debemos llevar el mensaje de Cristo Jesús nuestro Señor para que la gente vea la gloria de Dios cuando nosotros le llevamos el Evangelio, que es la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, puedan entrar en el reino de Dios y puedan también ellos someterse a Cristo Jesús y comenzar una nueva vida, una vida en abundancia en el Señor. Porque el Señor Jesús es el que nos salva a nosotros de nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros y al tercer día resucitó
para darnos vida eterna a todos aquellos que creen en Él, en la ofrenda que Él hizo a Dios Padre Todopoderoso por nosotros, que con su sangre preciosa nos ha comprado a nosotros, nos ha redimido para nuestro Padre Celestial. Pero Él dijo, todos aquellos que creen en mí obedecerán mis mandamientos. Si tú no conoces a Jesús, si nunca lo has pedido que entre en tu corazón, hoy día es la oportunidad que tienes de pedirle perdón al Señor y pedirle que entre en tu vida. Y puedes hacer esta simple oración si tú crees en lo que te he enseñado hoy día, en lo que nos ha enseñado el Espíritu Santo por medio de su palabra. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que el Señor Jesucristo es tu Salvador, serás salvo. Puedes repetir esta oración. Señor Jesús, yo creo en ti, que tú eres el Hijo de Dios Altísimo y que has venido a la tierra a enseñarnos el camino a Dios y diste tu vida por mis pecados. Perdóname, Señor, perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Yo te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida, que mores en mí y me ayudes en esta vida aquí en la tierra para hacer tu voluntad. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a entender y comprender tu palabra. Yo pongo mi confianza en ti. Yo renuncio a todo trabajo satánico, renuncio a la brujería, a la maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, por darme esta gran oportunidad de entrar en tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en mi vida. Amén. Si tú has hecho esta oración, mándame un amén. Porque dice la palabra de Dios, si tú me confiesas delante del hombre, yo te confesaré delante de mi Padre y de mis ángeles. Que la paz de Dios vaya contigo y que el Señor te ayude a obedecer los mandamientos de Dios, así como vas leyendo la palabra de Dios y obteniendo el conocimiento de las cosas de Dios. En el precioso nombre de Jesús. Amén.